Muy buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos en este webinar que trata sobre el manejo integral y estrategias integrales para el manejo contra la COVID-19 en el Perú. La motivación para llevar a cabo este webinar es que tenemos ya, perdonen un minuto, ahí está, tenemos ya más de un año de inicio de la pandemia y en estos momentos conocemos bastante más sobre el virus y sobre las medidas que deben de tomarse para justamente poder mitigar su impacto. Existen además recomendaciones establecidas por organismos multilaterales y hay más evidencia y experiencias en diversos países del mundo que pueden ayudar a justamente tener una mejor estrategia. En el país, si bien estamos avanzando con la vacunación, seguimos teniendo un débil desempeño frente a la pandemia y el número de fallecidos por millón de habitantes es bastante alto. Entonces, estando a puertas de una elección presidencial, además muy polarizada, y sabiendo que la vigilancia ciudadana va a ser muy necesaria, queremos conocer de la boca de expertos cuáles son las medidas que deben de tomarse justamente para poder enfrentar lo más adecuadamente la pandemia. Y es por eso que el día de hoy reunimos a tres doctores, a tres científicos altamente reconocidos y que nos van a dar su visión de lo que tenemos que hacer a futuro. Nos acompaña en primer lugar el doctor Cristian López. Él es doctor en economía por la Universidad de Maryland y es profesor en la Universidad de California en Santa Cruz, Estados Unidos. Nos acompaña también el doctor Edward Málaga Trillo. Él es neurocientífico, acaba de ser elegido congresista para desempeñarse en el periodo 2021-2026 y es profesor en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde dirige además un laboratorio. Y nos acompaña desde Chile el doctor Jaime Labarca. Él es médico, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Adulto en la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así que tendremos una noche muy interesante y con una dinámica donde después de una breve presentación de cada uno de nuestros expositores, que nos va a presentar eh, data importante, información importante para poder poner sobre la mesa y abrir la discusión, yo voy a moderar unas mesas de discusión, unas mesas de preguntas en las cuales recogeré las preguntas que ustedes como público asistente tengan y por favor las pueden poner en el chat y yo las iré recogiendo para ponerlas sobre la mesa. Con esto dejo al doctor Cristian López para que por favor inicie su presentación. Muchas gracias, Yanis. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un gran placer y honor estar aquí. Voy a compartir mi pantalla. Tengo unos slides preparados, como saben. A ver, vamos a ver. Y, a ver, compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se ve? A ver, ahí está. Perfecto. Sí, Listo. se ve, Cristian. Listo. A ver, déjenme comenzar con una reflexión muy breve. El Perú tiene, o está a punto de cumplir 200 años. Desde el punto de vista humano, eso suena una edad anciana, pero en realidad es una edad muy baja en la escala de la historia humana. Y en ese sentido, me gustaría primero de hacer la reflexión de que somos en 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 esa realización de que Perú en realidad es un infante, somos también padres. O sea, no solo los fundadores son padres, sino también nosotros los ciudadanos de hoy, 2021, somos padres. Y estos espacios de reflexión, yo creo que son parte importante de nuestra labor de padres del país, ¿no? De futuras generaciones. Y creo que es parte de hacer la tarea de construir mejor ciudadanía. Entonces, nuevamente, gracias a Videnza por esta excelente idea y evento.
Yanis ya ha dado de la introducción. Perú está entre los países con peor desempeño respecto de cómo la pandemia ha impactado los diferentes aspectos de la vida nacional en costos humanos altísimos. Y queda la pregunta, o sale la pregunta de eh, qué, digamos, por qué a Perú le fue tan mal, ¿no? Por un tema de condiciones iniciales, digamos, era necesario que nos fuera así de mal porque ya estábamos mal al inicio de la pandemia, o por estrategias inadecuadas, ¿no? Hay muchas formas de responder esto. Una forma muy simple es un ejercicio estadístico que hicimos con Miguel Jaramillo de Grade, en el que buscamos los factores que se correlacionan o explican parte del desempeño en diferentes variables. El que están viendo acá es en exceso de muertes. Bueno, entonces, sin entrar en mucho detalle, en el eje horizontal tenemos un exceso de muertes esperado. Es esperado según esas condiciones iniciales, incluyendo ingreso, algunos indicadores del sistema sanitario, digamos, de la calidad del sistema sanitario, pero también vulnerabilidad demográfica, etcétera. Y esta línea está denotando cómo nos hubiera ido inesperado. Por ejemplo, Ecuador está muy cerca, le ha ido muy parecido a cómo sus condiciones iniciales dirían. Pero Perú le ha ido mucho peor, ¿no? Perú tiene esta diferencia entre la línea y el punto de Perú, es cuánto peor nos ha ido respecto de lo que las condiciones iniciales eh, indicarían. Y creo que eso es algo que tenemos que primero asimilar, ¿no? No es cierto que a todos les ha ido igual de mal, a Perú le ha ido mucho peor. Es una lección que si la eludimos, creo que tiene riesgos, entonces hay que aceptar esa realidad. Si hacemos un ranking de diferentes formas de cómo esa respuesta de Perú se compara con otros países, quedamos casi siempre en los bottom 3, ¿no? En los 3 peores ubicados. Pero ¿qué hay detrás de una estrategia deficiente? Entonces, ahí estamos concluyendo o presentando evidencia preliminar, pero indicativa de que no solo fue la condición, sino también la estrategia. Y la pregunta es, ¿qué hay detrás de una estrategia deficiente? Voy a hacer un poco énfasis en cosas que digamos, no son enfatizadas por otros profesionales, no porque estén de desacuerdo con los diagnósticos más estándares, sino porque creo que para poner como carne en el asador, digamos, como decimos acá, para discutir, es como enfatizar un poco las cosas que yo creo que estoy diciendo un poco distinto al resto. Entonces yo creo que en el corazón de la respuesta eficiente hubo un tema de falta de comprensión dentro del Estado, dentro de los encargados de la respuesta, hubo una falta de comprensión. Y les cuento un ejemplo sencillo sobre esta cosa que dice la naturaleza del choque. Cuando hay una crisis económica más estándar, digamos, financiera, etcétera, las autoridades tienen correctamente la intuición o digamos, la respuesta política de decir no pasa mucho, como tranquilícense, porque a veces eso gana tiempo para que la respuesta llegue. En el caso de la pandemia, decirle a la gente que no pasa nada, que tranquilos, es contraproducente, porque lo que tú quieres es más bien cambiar el comportamiento de la gente rápidamente para que esas recomendaciones, por ejemplo, distancia social, entre las, digamos, higiene, etcétera, se asimilen y se realicen. Tú tienes que dar con calma, pero con repetición y de manera muy directa y simple, tratar de generar ese cambio rápido, pronto, masivo. Entonces, esa falta de comprensión de cuál es la naturaleza del choque inicial o el choque núcleo, como yo le llamo, creo que llevó no solo a Perú, en muchos países hubo esa respuesta contraproducente, pero no es la única, ¿no? También hubo una evidente falta de comprensión de la ciencia detrás de las respuestas, y acá la conversación se va justamente a centrar luego en varias de esas herramientas, cómo funcionan y seguro también cómo en Perú no se comprendieron y no se desplegaron, ¿no? Pese a que eran posibles desplegarse, aunque sea de manera parcial.
Y esas herramientas incluyen, obviamente, las famosas pruebas diagnósticas que Perú usó de manera inadecuada y la ausencia de rastreo de contactos y una estrategia de comunicación también bastante deficiente. Perdón. Pero ¿cómo luce una estrategia más adecuada? Y también, obviamente, hay muchas cosas que podríamos hablar de esto, pero déjenme darles dos ejemplos. En el slide anterior hablamos de rastreo, vigilancia epidemiológica comunicación y pruebas diagnósticas. Eso que forma o son los componentes de un sistema de vigilancia epidemiológica tiene un valor económico, ¿no? Por ejemplo, las pruebas diagnósticas pueden costar $50, pero su valor económico no es darle a ese ciudadano en particular esa información. ¿Estás mal? ¿O estás infectado o no estás infectado? El valor económico de esa prueba es y se debe evaluar como parte de un sistema de vigilancia. Nosotros con el equipo hicimos un cálculo de qué hubiera pasado si Perú, estaba más parecido o era más parecido a la respuesta de la región y solamente tenía una caída en el PBI de 7-8% en vez del 11% que tuvimos. Y esa diferencia de lo peor que hizo, o sea, de esa diferencia de una caída adicional en la producción tiene un valor de más de 15 mil millones de dólares de soles constantes al 2007 me parece. Eso es una medida obviamente muy gruesa de lo que vale o lo que hubiera valido tener un sistema que no solo que no nos haga espectaculares en nuestro desempeño, pero que nos lleve al menos más cerca al esperado, ¿no? Desplegar una serie de medidas que sean más acorde a lo que la ciencia pedía, hubiera tenido un valor económico inmenso. Entonces, esa prueba no debía compararse con lo que para ese ciudadano vale esa prueba de $50, sino como parte de este sistema de vigilancia que vale miles de millones de dólares al país, ¿no? Otro ejemplo es lo que pensamos que es usar evidencia. En muchos casos, usar evidencia es correctamente pedirle al funcionario público que él sepa un poco de la literatura y que pueda como asociar algunas políticas a lo que se sabe de otros países y del propio país del pasado, de estudios académicos, etc. Pero en otros casos, la evidencia no existe. Por ejemplo, cómo cambiar el comportamiento de la gente. Cómo hacer que confíen en el Estado sobre las recomendaciones. Este es un conocimiento que no se tenía, pero que se podía generar, pero que mundialmente es verdad, pero sobre todo en Perú se descartó o se consideró como menos relevante y se hizo menos por tratar de encontrar esas formas más eficientes de generar confianza, de generar cambio de comportamiento. ¿Qué podemos hacer para la siguiente crisis? Muchas cosas. Hay cosas evidentes, como el sistema sanitario, que debe mejorarse, ¿no? Sistemas de mecanismos de delivery, de entrega de algunas políticas de asistencia que son necesarias en emergencia a veces. Pero hay otras que son menos obvias. Yo acá les pongo dos ejemplos, ¿no? Uno, que es un poquito quizá más obvio, es tener planes de respuesta, ¿no? Los países que tuvieron planes de respuesta, es verdad, porque tuvieron experiencias pasadas de pandemias o crisis similares, han tenido un desempeño mucho, mucho mayor, y solamente haciendo eso, haciendo planes de respuesta que involucre o que contengan el involucramiento de científicos cuando la crisis llega, ya hubiera ganado muchísimo en nuestro caso. Y segundo, y ese es el que más me gustaría enfatizar, como dije en el primer slide, hay una falta de comprensión, o hubo una falta de comprensión fundamental de cómo funcionaba la epidemia, la pandemia, y luego de cómo funcionaba la ciencia de las políticas de respuesta. Y cómo lograr que eso no suceda en el futuro, yo creo que requiere necesariamente de una reforma del servicio civil en el que se pueda atraer mayor competencia, mayor competencia en el sentido de capacidades técnicas
funcionarios públicos en el Estado. Lo que pasó en Perú fue que muchas decisiones catastróficas se tomaron o se acumularon de malas comprensiones de la crisis en rangos medios y medios altos, y eso hizo una especie de maraña imposibilitando una respuesta más ágil y más técnica. Lo dejo ahí para pues ya no em, extenderme demasiado y poder conversar. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Sumamente interesante cómo realmente podemos utilizar la evidencia para desarrollar mejores políticas. Y este es un caso bastante interesante porque efectivamente al inicio de la pandemia no había evidencia y no había información que podíamos utilizar, ¿no? Pero ya a estas alturas tenemos que poder empezar a confiar en la información que se va recogiendo para hacerlo mejor. Ed, por favor, esperamos tus palabras. Perfecto, bueno, mientras avanzamos creo que lo más importante es la información más que mi rostro. Muchas gracias por esta invitación. Concuerdo con Chris en que es una iniciativa muy valiosa poner en perspectiva lo que vamos aprendiendo, las lecciones que vamos ganando y también los retos de cara al futuro, ¿no? El espacio de reflexión es muy importante porque muchas veces la urgencia de la situación nos gana y nos hace enfocarnos en lo evidente y no tanto en lo que es poco evidente, que es lo que yo quiero resaltar, ¿no? Todos sabemos a estas alturas lo que es el COVID, lo que es el SARS-CoV-2, sabemos que es una zoonosis, sabemos que el virus saltó probablemente en algún lugar de la China de algún animal, algún mamífero como un murciélago a los seres humanos, conocemos el genoma, conocemos las proteínas del virus, conocemos cómo ingresa a las células, a qué tipo de células en el ser humano. Entonces, la parte, digamos, biomédica está bastante bien estudiada a estas alturas, pero quedan todavía muchas preguntas. De todas maneras, este espacio, entiendo, va a ser un espacio un poco más de discusión, de conversación, entonces yo quería solamente presentar 2 diapositivas con algunos puntos que no son recogidos frecuentemente en las conversaciones sobre la pandemia. Uno de ellos es un hecho muy evidente que la transmisión del virus es bastante difícil de controlar. Siempre nos preguntamos por qué es tan difícil de controlar. Se habla de virus muy infecciosos, muy contagiosos, muy patogénicos. Y en este caso, yo quiero llevar a la reflexión de que el SARS-CoV-2, causante del COVID, de la COVID-19, es un patógeno triplemente invisible. Obviamente es invisible porque es microscópico, no lo podemos ver, pero también es invisible en el sentido de que genera una alta tasa de individuos asintomáticos, es decir, aquellos que van a pasar por la infección, van a eliminar al virus y en todo ese tiempo no van a mostrar un solo síntoma y sin embargo van a aportar al virus y van a ser contagiosos. Entonces ese es otro nivel de invisibilidad que hace más difícil justamente tratar la pandemia o manejar la pandemia. Y el tercer nivel de invisibilidad es que en el peor caso, si es que se da una enfermedad, existe una ventana de tiempo presintomática que dependiendo de la variante del virus que nos infecte puede durar desde una semana hasta 2 y media o 3 semanas y dependiendo también del sistema inmune de la persona es muy variable, en la cual igualmente va a estar infectada y no va a saber que tiene que cuidarse. Entonces, claro, hemos tratado de hacer lo posible con medidas muy básicas que voy a mencionar en un momento, pero imagínense ustedes cómo funciona la enfermedad o cómo se percibe la enfermedad para una persona cualquiera cuando no puedes saber si estás infectado o no estás infectado. Esa es la gran pregunta y de ahí la importancia de lo que mencionaba Chris de las pruebas diagnósticas. O sea, si no sabemos, no es como una infección por un parásito visible, un ácaro, una araña o algo mayor que sabemos que lo tenemos encima. En este caso, por 3 razones que acabo de mencionar, no sabemos si estamos en peligro o no, o estamos poniendo en riesgo a otras personas. Así que ese es un punto muy importante a tomar en cuenta y una de las razones también por las cuales hemos fracasado tan rotundamente en el Perú, porque no hemos sabido visibilizar al enemigo con la estrategia correcta que eran las pruebas moleculares masivas. Otro punto que quiero realzar es la transmisión por aerosoles. Es un viejo debate en la comunidad médica de más de 100 años, desde que se hablaba de la tuberculosis, se definió que pues, el modo de transmisión principal era por gotículas, estas gotículas que por su propio peso, al salir de nuestro sistema respiratorio, caen
al piso, a lo más a 1,5 metros, 2 metros de distancia, y por eso se nos dijo todo el tiempo que teníamos que mantener este distanciamiento de 1,5 metros, 2 metros, para evitar justamente que esas gotículas nos alcancen. Y por supuesto el uso de la mascarilla también. Pero a medida que han pasado las décadas, ha quedado cada vez más claro que los aerosoles son tanto o más importantes que estas gotículas que usualmente, perdón, ahora sí parece que puedo entrar, muy bien, que estas gotículas que usualmente recibimos a corta distancia. Y los aerosoles son partículas mucho más pequeñas que aquellas que caen por su propio peso, y son tan pequeñas que en realidad se comportan como partículas volátiles, como humo o como las partículas que causan que podamos oler alguna sustancia. Se mantienen en el aire por mucho tiempo, por muchas horas, y pueden afectarnos hasta 5 o más metros de distancia. ¿Qué significa esto? En términos prácticos, creo que todos hemos conocido a personas que nos han dicho, mira, yo no sé qué pasó, pero me enfermé, me contagié, a pesar de que tomé todos los cuidados, a pesar de que nunca estuve expuesto directamente a una persona contagiada, siempre estuve solo en mi casa, siempre salí con las mejores medidas de protección, me lavé las manos, me desinfecté con lejía. Bueno, muchas se infectaron por aerosoles. Y hoy día los últimos estudios ya demuestran que la principal vía de transmisión son los aerosoles. Es decir, una situación clásica es que, por ejemplo, viene un visitante a tu casa, una persona que de repente va a hacer un trabajo en tu casa o que te va a entregar un paquete. Esta persona entra, está infectada, respira, y ese aire respirado, quizás tú no te das cuenta, pero media hora después, una hora después, entras en esa habitación donde no hay nadie más, pero ya está la partícula viral dando vueltas en el aire, la respiras y te contagias. Ese modo de infección por aerosoles es predominante, como digo, y debería ser parte de cualquier estrategia a futuro que trate de mitigar justamente la tasa de transmisión. Es algo que no se le ha prestado atención casi en lo absoluto. En Perú muy mínimamente se ha empezado a hablar, pero porque muchos hemos quizás, pero no se traduce en medidas que justamente ataquen este problema. Y otro punto que quiero también resaltar son las preguntas por resolver. Sabemos muchas cosas, pero todavía no sabemos muchas otras, ¿no? Por ejemplo, recién estamos aprendiendo que muchas de las vacunas, si no todas, sí efectivamente parece que funcionan con las diferentes variantes. Pero eso no es un conocimiento estático. Puede ser que aparezca otra variante viral que se escape efectivamente a una u otra vacuna. Y por eso es importante hacer un seguimiento, hacer investigación todo el tiempo para saber cómo evoluciona el virus, qué parte del virus evoluciona y cómo esto afecta a las vacunas. Esto trae la necesidad de investigación básica, experimental, muy fuerte. Otro punto importante es la duración de la inmunidad. ¿Por qué? Porque de eso va a depender cuántas veces nos tendremos que vacunar o si estamos a salvo, lo hemos infectado, si podemos reinfectarnos o reinfectarnos con alguna otra variante, que depende del punto primero que les he mencionado. Entonces ahora aparentemente la duración de la inmunidad se dice que está en el rango de los 6, 8, 10 meses, dependiendo del estudio, pero esto también puede variar. Acuérdense que la inmunidad es un fenómeno bastante complejo y la evolución del virus también, ¿no? Es una carrera codo a codo, mano a mano. Entonces también tiene que ser eso evaluado constantemente. Y otro punto muy importante que también tiene que ver con, digamos, el efecto de la pandemia sobre las actividades productivas, económicas y de reinserción o de reactivación de un país, son las secuelas, porque causan estas enfermedades o esta enfermedad causa muchos daños, causa daños multisistémicos en órganos que muchas veces no están registrados como los órganos principales que son afectados por esta enfermedad. Entonces se ha hablado mucho, por ejemplo, obviamente de la infección pulmonar o de la enfermedad pulmonar, pero también hay efectos importantes sobre otros órganos como el cerebro, los riñones, el corazón, etcétera, ¿no? El hígado, por ejemplo. Entonces, habría que estar atentos porque muchas de estas secuelas no están mapeadas del todo y pueden afectar severamente el funcionamiento de personas y familias y trabajadores. Vamos a ver. Ok. Y la segunda diapositiva tiene que ver un poco con lo que mencionaba Chris acerca de la estrategia, ¿no? La estrategia se ha basado mucho en prevención. En todos los países se habla de prevención. Tenemos que prevenir para evitar lo evidente. Y lo evidente es lo que todos tenemos en mente, que son las camas UCI, el oxígeno, ¿no? Los hospitales, eh, todo lo que es relacionado directamente al atento y a la ubicación de pacientes que están sufriendo la enfermedad. Pero en realidad poco nos hemos preocupado
de seguir al enemigo causante de estas consecuencias. Es decir, nos hemos enfocado en las consecuencias menos, o sea, mucho más que en las causas. Y esto se reduce en la práctica a dos enfoques, dos maneras de tratar la pandemia que no deberían ser excluyentes, pero en países como el nuestro se han tratado como excluyentes, ¿no? Una a la que yo le llamo médico-centrista, es decir, presidente se entera que la OMS dicta que hay una pandemia, llama al ministro de Salud, el ministro de Salud llama a sus especialistas en el Instituto Nacional de Salud y trabajan esto básicamente con un tema médico. El tema médico, vuelvo al mismo tema, camas, oxígeno, hospitales, pacientes, etc. Entonces, esa estrategia básica, lo que nos ha dicho todo el tiempo es que tenemos que concentrarnos en el uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social. Se habla mucho del nivel primario de atención y de esperar la vacuna. A mí me parece particularmente que es una estrategia muy básica y muy pasiva. Es esperar al enemigo, guarecerte lo mejor que puedas, pertrecharte y esperar que llegue el momento. Y a ver cuando aparezca esa arma fabulosa que es la vacuna, que también nos está costando desplegarla. Entonces, lo que hemos tratado de comunicar muchos científicos, y lamentablemente es un tema también ya de cultura científica a nivel sociedad, a nivel Estado y gobierno, es que tendríamos que haber adoptado, y todavía deberíamos tener que hacer, una estrategia multidisciplinaria, en donde se hable del diagnóstico molecular masivo, el famoso TTI, Testing, Tracing, Isolation, que significa diagnósticos masivos, con pruebas baratas, de bajo costo, sencillas, fáciles de movilizar, el trazado de contactos y el aislamiento de los pacientes. Hay un gran debate sobre si esto es posible, no es posible, en qué tipo de países, en qué tipo de situaciones, pero yo soy de los que considera que siempre basta con que sea salvada una vida para que valga la pena haber desplegado este tipo de estrategias. Y también es importante decir que la situación de la pandemia es dinámica, es decir, lo que hoy es útil, mañana puede no servir y luego en una segunda ola puede volver a servir y en una tercera lo mismo. Cuando aparezca otra variante puede tener que necesitarse de nuevo estas estrategias. Entonces no se trata de que ya no se necesita esto y ya no lo hagamos. Siempre tenemos que estar listos para poder desplegar todo este tipo, toda esta paleta en realidad de estrategias. Otra que se ha hecho muy importante y muy evidente últimamente es la vigilancia genómica, es decir, investigar experimentalmente en el laboratorio e identificar el tipo de variante que está circulando entre nosotros, porque es el enemigo invisible una vez más. Ahora estamos viendo un cuarto nivel de invisibilidad, porque no sabemos, cuando una persona se ha enfermado, no sabemos si se ha enfermado con la variante india, con la variante británica, con la variante brasileña. Y eso también es importantísimo porque de eso depende el desarrollo de la enfermedad y también su fatalidad y también si es que va a ser mucho más o menos infecciosa. De todo eso va a depender el manejo general de la pandemia. Otro punto que también se deja mucho de lado es la incertidumbre que hemos tenido para tomar las decisiones. Las decisiones se han tenido que tomar en base a variables, en base a números, a la tasa de prevalencia, a la mortalidad, la tasa de contagio, el R, ¿no? El número de reproducción. Pero no hemos sido capaces, porque no teníamos las herramientas, como las pruebas, por ejemplo, para dar estos números con exactitud. Entonces, ¿a qué hemos recurrido? Nos hemos reducido a, yo digo esto con mucha pena, pero y es muy duro, pero hemos reducido nuestra estrategia a contar muertos. Contamos los muertos y sabemos, claro, es un indicador muy eficiente, digamos, muy efectivo, pero de todas maneras también tiene su tasa de error, porque no sabemos cuántos muertos son directamente afectados por el COVID, cuántos por secuelas, cuántos por efectos indirectos de no haber, por ejemplo, llegado a recibir la atención correcta en el momento correcto. Entonces, lamentablemente, el no tener los números correctos, el basar estas curvas epidemiológicas en data incompleta o, por ejemplo, en pruebas rápidas serológicas, que en el caso de Perú fueron el peor escándalo de la pandemia, uno de los peores, no, hay varios más, ¿no? De hecho, nos llevó a tener una lectura imprecisa, por no decir equivocada, pero imprecisa de la situación. Se ha manejado también la curva como una curva país, en un país con 800.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Donde la diversidad geográfica inmediatamente determinó que teníamos varias pandemias en paralelo, con diferentes tasas, con diferentes velocidades, con diferentes picos, y que debió ser manejada de esa manera. Entonces, también ahí se hace evidente que estas estrategias que he mencionado antes, disciplinarias, multidisciplinarias, con rastreo de contactos, aislamiento, vigilancia genómica, deberían también adecuarse localmente a la situación en tiempo y espacio. Y concluir con que finalmente el
el reto hoy en día que ya hay vacunas y que las vacunas están funcionando es claramente, es lo obvio, es que la vacunación se despliegue lo más rápido posible, porque eventualmente si no llegamos a tiempo a cubrir un número importante de adultos, la variante india, por ejemplo, u otra variante, va a llegar antes que estemos todos vacunados y va a causar nuevamente grandes estragos. Entonces, debería ser ahora el tema, enfocarnos en una vacunación eficiente, rápida, de alta cobertura, sumada a una vigilancia epidemiológica y a un retorno a la normalidad bajo condiciones seguras. ¿A qué llamo retorno a la normalidad bajo condiciones seguras? No significa solamente que usemos mascarillas y lavado de manos y todo lo demás, sino que, por ejemplo, si ya sabemos que los aerosoles son uno de los medios importantes de transmisión, deberíamos trabajar todo lo relacionado a la reactivación de actividades en espacios abiertos, con amplia ventilación, con monitoreo de calidad de aire y otras medidas que podemos discutir eventualmente en esta conversación. Así que los retos, efectivamente, digamos, vistos de una manera más positiva y optimista, quedan más claros cada vez, pero lo que sí está bastante, digamos, nebuloso todavía es nuestra capacidad efectiva de llevar a cabo lo que tenemos que llevar, lo que ya sabemos que tenemos que llevar y lo que lamentablemente los gobiernos y las autoridades no entienden muy bien. Y ahí está justamente el rol de este tipo de conversaciones y el de que participan la mayor cantidad de expertos de la mayor cantidad de disciplinas posibles para generar un conocimiento amplio a nivel población. Y con eso me detengo y muchas gracias. Muchas, muchas gracias a ti, Ed. En realidad es prioritario poder efectivamente tener esta información que nos permita ir de a pocos retomando las actividades de la manera más segura posible, ¿no? Y ahora en la discusión hay muchas preguntas respecto a justamente qué es lo que debemos de hacer para estar preparados ante una nueva ola, en momentos en los cuales todavía no terminamos de salir del anterior, ¿no? Doctor Labarca, por favor, quedamos atentos a su presentación. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar compartiendo desde Chile con ustedes allá en Perú y bueno, y tratar de aportar con nuestros aciertos y nuestros errores, digamos, porque creo que la experiencia de los otros sirve mucho en esta circunstancia donde estamos enfrentados por primera vez a una pandemia de gran magnitud que tiene a todos los países complicados, que tiene a nuestro globo complicado y que es causada por una enfermedad nueva, no conocida por nosotros, altamente transmisible y muy grave. Entonces, cuando juntamos esos tres componentes, en realidad tenemos un desafío mayor y tenemos que todos juntos, ¿no es cierto?, compartir nuestra experiencia para poder mejorar cada día en el enfrentamiento de esta grave situación. Voy a compartir entonces, y Edward me dio el pase, ¿no es cierto?, para hablar de vacunación. Él terminó sus palabras, su intervención muy brillante, digamos, pero además abriendo la vacunación como un importante desafío para ustedes. Y mi presentación va dirigida principalmente a la experiencia en la vacunación que hemos tenido en Chile, que afortunadamente se han dado varias circunstancias como para ir un poco más adelante en esta campaña de vacunación que a nuestro juicio ha sido bastante exitosa y que pudiéramos compartir nuestra experiencia con ustedes. En Chile, básicamente estos son los datos recogidos hasta el día de ayer. Hemos tenido principalmente dos olas. Una primera ola que fue hace un año atrás, en el mes de mayo en Santiago, y una segunda ola que comenzó en los meses de verano, en enero, febrero, pero que se hizo muy importante en marzo y abril, muy importante, incluso más importante que la primera ola, y que en estos momentos ha ido bajando, por suerte, pero este repunte nos tiene un poquito preocupados. La línea amarilla muestra el número de casos nuevos y la línea roja es la positividad del test de PCR, que está del orden del 9,3% en este momento. La distribución de estas dos olas ha sido bastante diferente según estamos hablando de la región metropolitana, o sea, Santiago, que es donde está la mitad de los habitantes. Santiago tiene 7, 8 millones de habitantes,
y las regiones que no son Santiago, ¿no es cierto?, el resto del país, que tiene la otra mitad de habitantes. La primera ola fue básicamente la región metropolitana o Santiago, con muy poca participación en la segunda ola. Sin embargo, la participación de la primera ola de las regiones fuera de Santiago fue mucho menor y la magnitud de la segunda ola ha sido fundamentalmente las regiones fuera de la región metropolitana. De esta manera, pareciera ser que esta segunda ola está básicamente siendo la primera ola para la gran mayoría del país fuera de la región central. Una cosa importante que les quiero hacer notar es que en marzo íbamos bajando la curva nacional de una manera que pensamos que se estaba controlando esta segunda ola y que iba a no ser tan importante, pero vino un repunte muy, muy significativo en marzo y en abril, llegando a tener un número de casos muy alto. Y esto ocurrió en Uruguay, ocurrió en Argentina, y me imagino que ustedes también, y Colombia también, de tal manera que hay un fenómeno regional. Cuando uno tiene un aumento violento de casos en toda la región, ya no es por diferencia en cómo afrontamos la epidemia, sino básicamente porque hay un fenómeno biológico detrás y eso está en la incorporación, es el peso probablemente de la variante nueva. En Chile ingresó principalmente la P1 brasilera y en marzo era el 10% y hoy día es del orden del 50 o más por ciento causante de los casos que están ocurriendo en el país. Entonces, en este contexto se instala la campaña de vacunación que ha llamado la atención por lo exitosa que ha sido, pero también ha llamado la atención por el contraste que tiene con la situación epidemiológica, por un lado con muchos casos, pero otro lado con bastante vacunación. Nosotros comenzamos la vacunación masiva en el mes de marzo, perdón, en el mes de febrero, y la línea azul es la primera dosis, la línea amarilla es la segunda dosis, y luego hemos visto que las primeras dosis bajaron en el mes de abril en forma importante comparado con el comienzo de la vacunación, pero luego estamos experimentando un repunte. ¿Por qué bajaron? Probablemente porque hubo el stock inicial se empezó a agotar y teníamos que reponer stock. También se paró también para hacer recuentos de lo que estábamos haciendo y de alguna manera se retomó con más fuerza ahora en estas últimas 2 semanas y por eso se ve este repunte. La otra cosa interesante que se ve es que todos los que se ponen primera dosis se ponen segunda. Las curvas son bastante en espejo, pero desplazadas con un mes de diferencia, que es el momento donde se pone la segunda dosis. Entonces, como hay un dicho en Chile, no hay primera sin segunda. Así que pareciera ser que así ocurre. El grueso de las vacunas que se han colocado en Chile son Sinovac, de fabricación china, esa es la compañía que la produce, 14 millones de dosis, Pfizer casi 3 millones de dosis y AstraZeneca unas poquitas que están recién llegando a Chile. Chile tenía comprometido originalmente 10 millones de Pfizer y 14 millones de AstraZeneca, pero esto es lo que ha llegado hasta el día de hoy, porque como todos sabemos la demanda de vacunas es sumamente alta. Al día de hoy tenemos vacunados con 2 dosis, que es lo que se necesita para tener protección con esta vacuna, porque ya sabemos que con una dosis no hay protección suficiente. Tenemos con 2 dosis el 50% de lo que llamamos la población objetivo. Y la población objetivo son el 80% de la población total, 15 millones, la población total son 19 millones, y los que faltan, que no son población objetivo, son los menores de 16 años. Entonces estamos hablando de población objetivo, 15 millones, y de ellos tenemos un 50% con las 2 dosis, pero si lo medimos a la población total, que son 19 millones, alcanzan el 35%. Por lo tanto, todavía nos falta bastante trabajo para tener la inmunidad rebaño. Esto no se distribuye equitativamente en todos los sobre 18 años, sino se empezó desde los más adultos mayores, de los más mayores hacia los menores, de tal manera que los primeros que se protegieron fueron sobre 80 años, después sobre 70 años y así fue bajando. Al día de hoy tenemos casi entre un 80 y 90% de la población sobre 60 años ya con 2 dosis de vacuna y podríamos decir, comillas, protegidos con la protección que otorga la vacuna, que no es la misma
para todas las vacunas porque va a depender de la efectividad. Un 50% de las personas entre 40 y 60 años y, bueno, un porcentaje más bajo en los más jóvenes porque ellos están recién iniciando su periodo de, su periodo de vacunación. Aún así, pareciera ser que al menos los que están sobre 40 años están alcanzando con la primera dosis ya cerca de un 80%, por lo tanto, una de las cosas que siempre se ha comentado es que los más jóvenes se van a vacunar menos, pero pareciera ser de que ha sido distinto y se están colaborando de la misma manera con la vacunación. Esto también está dado porque en los últimos 2 meses, y ya lo sabemos, ha habido, tener la población adulta más protegida, los que están teniendo los contagios y los casos graves están ocurriendo en la población menor de 50 años, particularmente entre los 30 y los 50 años, dan cuenta de una parte importante de los que tenemos cuidado intensivo. Sin embargo, en todos los grupos etarios hay entre un 10 y un 20% de personas que no se han vacunado, y si uno toma en cuenta que están empezando la vacunación en los más jóvenes, bueno, tenemos una población considerable de 1,5 millones de personas que todavía no se han vacunado, debiendo haberse vacunado. Entonces, hay una encuesta que dice por qué usted no se ha vacunado, que se hizo y se publicó, y el principal motivo es miedo a los efectos adversos. El segundo motivo es desconfianza, porque son vacunas que han salido muy rápido, ¿no es cierto? Y el tercer motivo, por cuestionan la efectividad. Entonces, sin lugar a duda, estas son 3 variables que son trabajables, porque cuando miramos hacia los que menos, aquí hay un grupo de gente que dice que no cree en las vacunas. Esas personas probablemente si le mostramos datos, probablemente no van a cambiar su postura. Entonces Chile se ha preocupado, y este es un mensaje importante, de tener buenos datos de lo que está ocurriendo con los vacunados. Entonces aquí tenemos la tasa de efectos adversos con las vacunas, que es del serios, que es del 0,003, que es 3 en 100.000, y de reacciones anafilácticas del 0,002 por ciento, que son 2 por 100.000. Entonces tenemos por suerte, Sinovac, que es la que ha llevado el peso de las vacunas, tiene una tasa de efectos adversos muy, muy baja, ¿no es cierto? Y eso ha ayudado a que la población haya continuado vacunándose de manera como lo ha hecho. Y lo otro, que fue un estudio muy, muy relevante y que yo creo que es una de las cosas que yo creo que cuando empiecen con vacunación más importante, hay que hacerlo, es hacer los estudios de efectividad en vía real. La vacuna Sinovac, en algún momento, ¿no es cierto?, entre marzo probablemente y abril, tuvo algún cuestionamiento por varios motivos. Primero, porque no se estaban publicando los estudios fase 3, porque en prevenir infección o transmisión la efectividad es del orden del 50 al 60%. Y esos son los primeros datos que salieron. Porque igual, a pesar de que había gente vacunada, particularmente con solo una dosis, había contagio y enfermedad en la vía real, contagio, pero básicamente en gente que tenía tenía solo una dosis, no las dos. Es mucho más raro encontrar eso con las dos, pero puede ocurrir. Había también implicancia en el no reconocimiento internacional. Entonces, cuando dicen Estados Unidos no reconoce la vacuna Sinovac o Europa no la reconoce para viajar como una vacuna válida de pasaporte, entonces dicen una vacuna que no reconocía. Pero lo que más nos preocupó y que fue motivo de varias entrevistas, incluso de varios países que estuvieron mirando esta discordancia entre la excelente vacunación y los datos epidemiológicos, que son los que yo le acabo de mostrar en esta segunda ola. Entonces, todo esto hizo decir, estamos vacunando con una vacuna que pareciera ser que no tiene un reconocimiento, una efectividad importante. Pero, por otro lado, estábamos viendo que los vacunados ya no llegaban al hospital, ya no estaban la gente mayor en la UCI, estaban solo los jóvenes y los adultos empezaron a desaparecer de la UCI. Entonces eso lo vimos. Y entonces fue muy necesario este estudio de efectividad en vía real que mostró que previene la vacuna, los vacunados versus los no vacunados, pareados por grupo etario, etcétera, con todas las variables, protege en un 67% de efectividad, 85% de efectividad en prevenir hospitalización, 89% en prevenir ingreso a la UCI y 80% en prevenir la mortalidad. Los datos se actualizaron
al día esta semana, los liberaron ya con un mes de posterioridad y con más datos, ¿no es cierto? Y se mantienen la efectividad en los mismos rangos. Esto hizo que en la primera ola tuviéramos un ascenso y un descenso muy similar en todos los grupos etarios. Cada color representa un tramo de grupo etario, pero en la segunda ola, como ustedes ven, llega a un punto en que se descuelgan los mayores de 80 años, los mayores de 70 años, los mayores de 60 años, que son los amarillos, se descuelgan de los casos que siguieron aumentando en las poblaciones más jóvenes. Entonces aquí muestra algún grado de efectividad, y no menor, en disminuir también los contagios. Y cuando comparamos, ¿no es cierto?, los datos de las poblaciones mayores de 70 años versus los menores de 60, encontramos que la diferencia probablemente atribuida al efecto vacuna, ¿no es cierto? En la cantidad de casos hay algún efecto, pero el principal efecto está en prevenir enfermedad grave, hospitalización en UCI, ¿no es cierto? Los mayores, menores de 60 siguieron llegando a la UCI, los mayores dejaron de llegar a la UCI, incluso efecto en prevenir la mortalidad, lo cual es muy importante. Entonces, para terminar, solo quería comentar que la vacuna va a depender qué vacuna usen, va a ser cuál va a ser el mayor impacto que va a tener. Y yo veo que el mayor impacto de la vacuna que estamos usando en Chile es en prevenir enfermedad grave, pero, por ejemplo, para prevenir la transmisión y para lograr la inmunidad de rebaño vamos a necesitar mucho más tiempo más, porque no se están vacunando los niños, porque no el 100% de las poblaciones que se tienen que vacunar se vacunan, y porque además la vacuna tiene una efectividad más baja. Entonces, al final, ¿cuánto vamos a prevenir la transmisión? Eso va a ser más bajo, por todos estos motivos, porque necesitamos que sea sobre el 60, 70, 80%, y probablemente al ir bajando y disminuyendo todos estos grupos, va a ser más difícil de alcanzar esa inmunidad de rebaño, lo cual nos hace pensar que igual, aún con esta vacunación relativamente buena, como hemos conversado, la tarea que queda por delante va a ser larga, y vamos a tener virus, y el virus nos va a seguir desafiando por un tiempo más largo, probablemente. Yo hasta aquí llego con mi intervención para poder conversar con el resto de los panelistas y con usted, Yanis. Bueno, y una vez más agradecerle la oportunidad de estar con usted y compartir. Muchísimas gracias, doctor Labarca. En realidad muy interesante, y saber que necesitamos hacer farmacovigilancia, que en el país todavía lo tenemos muy poco desarrollado, ¿no? Y eso va a ser muy importante para saber los posibles efectos secundarios, pero también, sobre todo, para convencer a la gente que todavía no está animada a vacunarse, ¿no? Bueno, pasemos entonces a responder algunas de las preguntas. Yo, Cristian, te quería preguntar, como digamos, en función de lo que tú has estudiado y en función, digamos, de tu conocimiento, tú has comentado al inicio que nos ha ido peor, digamos, del esperado, dado las condiciones, digamos, que tenemos en el país. Pero esas condiciones, cuando ustedes han estimado, por ejemplo, han incluido el tema de la informalidad, que en el país resulta ser tan importante. Y si es así, ¿qué medidas sugerirías que se pueden adoptar para que la gestión a futuro sea más eficiente considerando este contexto? Claro. Sí, la primera parte tiene una respuesta más o menos sencilla. Hay, digamos, el ejercicio que les he mostrado es un ejercicio simple. En ese particular no está la variable de informalidad. Hemos hecho otros que hay proxies de informalidad, ¿no? O algunos informalidad a través medida como el share de informalidad en el mercado laboral, por ejemplo. Lo que sucede en mayoría de estos ejercicios es que no... los resultados de la pandemia no tienen una relación tan clara con informalidad cuando uno controla por las otras cosas. Y en los casos que sí tiene, digamos, en los ejercicios empíricos en los que las proxies de informalidad sí tienen una correlación con, o sí explican parte de los resultados,
el mensaje sigue siendo el mismo, que es que a Perú le ha ido peor de lo que su esperado indica. Entonces, que es un poco igual, digamos, ratifica el mensaje central, que es que probablemente sí hay un tema, bueno, no probablemente, de seguro hay un tema importante de que las condiciones del sistema sanitario en particular eran tales que ya era un reto enorme responder bien, sin duda, pero que no lo es todo, ¿no? O sea, ese análisis de las diferentes formas en que se han hecho con otros outcomes y con otras variables, dice básicamente lo mismo casi siempre. Nos queremos que es un resultado sólido, se pueden hacer ejercicios mejores o más pulcros desde el punto de vista de tratar de estimar un impacto, pero hasta donde hemos llegado sí es el mismo mensaje. ¿Qué se puede hacer? Ahí mi respuesta más eh, común o más directa, digamos, es que no es verdad que necesitábamos un contexto de alta formalidad para responder mejor. Países como Tailandia, incluso algunos países africanos que tienen ingresos claramente menores que Perú, han desplegado parcialmente estas políticas mencionadas, ¿no? Como el seguimiento de contactos, que es una política que ha generado bastante debate en Perú y en otros lugares sobre su dificultad. Es difícil y solamente se puede hacer de manera parcial, incluso cuando los brotes todavía son tempranos, pero está este tema del queso suizo, ¿no? Como si tú pones suficientes políticas alineadas, entre ellas se complementan. Y entonces tenerlas desplegadas, así sea de manera parcial, imperfecta, hubiera salvado miles de vidas. Entonces, nuevamente, no se necesita, yo creo, formalidad para desplegar políticas de comunicación, políticas de rastreo, políticas de prueba, no se necesita tanta formalidad. ¿Se puede hacer mejor cuando hay formalidad? Sí, pero no se necesita. Más allá, ¿cómo lograr formalidad para que los delivery de otras políticas, por ejemplo, asistencia, funcionen mejor? Ahí yo tengo una visión, y solamente te doy un pincelazo, yo tengo una visión que es más de la calidad de los servicios públicos. Yo creo que se genera formalidad, sí, seguramente simplificando muchas cosas, estoy seguro que sí, porque Perú en verdad tiene mucha complejidad en cómo el Estado interacciona con los ciudadanos y las empresas privadas, pero yo creo que si uno mira la historia, digamos, del siglo XX, digamos, parece ser más claro que los países que han logrado desplegar servicios a sus ciudadanos y a sus empresas de calidad se han formalizado de manera más natural, ¿no? O sea, las políticas específicas para formalizar a mí me parece que tienen esa falta, ese problema, que en realidad lo que hay que hacer es tener mejores servicios, mejor Estado, no preguntarnos cómo formalizar. Déjame, ahí lo dejo mejor para generar más discusión luego. No, y sobre todo creo que es fundamental porque en estos momentos estamos viviendo una crisis de confianza tan fuerte que una de las formas de justamente crear más confianza entre el ciudadano y sus instituciones es brindar mejores servicios, ¿no? Vemos, digamos, la crisis que hemos vivido en términos de servicios de salud, de servicios de educación, agua y saneamiento, etcétera, y si no cambiamos eso, en realidad no generamos confianza y no efectivamente no formalizamos eh, los servicios, que es una tarea muy, muy grande que queda pendiente, ¿no? Y en ese sentido, Ed, yo voy a ir de frente al grano. Te voy a preguntar cuáles van a ser tus principales iniciativas desde el legislativo para apoyar el manejo adecuado de la pandemia. Gracias, Yanis. Bueno, no estoy en el Ejecutivo, no sé si lo estaré, pero Dije sí ejecutivo, sido en perdón, que... me ganó el inconsciente, Sí, quería decir desde el legislativo. no Discúlpame. hay problema, no hay problema. Sí, no, para nada. Claramente, obviamente los que vamos a ingresar al Congreso, vamos a ingresar con
con todo el deseo de ayudar a manejar esta crisis de la mejor manera posible, pero el mandato digamos, lo más apropiado es en este momento el ámbito de acción es del Ejecutivo, ¿no? Como hemos visto, en un estado de emergencia, donde se manejan con decretos de urgencia, donde hay que trabajar el sistema de salud a través del Ministerio de Salud y de otras entidades como de salud, por ejemplo, es importantísimo que el Ejecutivo lidere y que tome justamente la batuta en todas las acciones relacionadas a lo más urgente, que siguen siendo el primer nivel de atención, las camas UCI, el oxígeno, la compra de vacunas. Entonces, ahí es poco lo que puede hacer el Congreso, salvo fiscalizar, obviamente, fiscalizar en el sentido de que el funcionamiento de las instituciones se ajuste a más efectivos, más eficientes, ¿no? menos redundantes. Otro punto puede ser, por ejemplo, que sí está más ligado a mi agenda, es el tema, por ejemplo, del teletrabajo. No tenemos una buena ley de teletrabajo, porque justamente ahora, por supuesto, cuando terminemos de vacunar vamos a estar todos tranquilos, pero mientras no ocurra ello, en estos próximos meses deberíamos estar ya trabajando en un buen sistema de teletrabajo que no, justamente, que no obligue, pues, como es ahora, a muchos funcionarios públicos a trabajar en espacios cerrados, con poca ventilación y a contagiarse por el tema de los aerosoles. Eso está ocurriendo muy frecuentemente y no le estamos prestando mucha atención. De la misma manera, el tema de regular y normar todas las medidas necesarias para controlar calidad de aire y asegurar ventilación en actividades, en espacios. Es decir, lo que tendríamos que hacer es sacar al aire libre todo lo que sea posible, y ya se ha empezado en algunos casos con, por ejemplo, la gastronomía. Pero son casos muy aislados, tendría que ser algo normal, algo general para todo el país, que veamos que empezamos a usar en lo posible terrazas, techos, veredas, patios, jardines, todo lo que se pueda sacar afuera, se saca afuera. Y lo que tenga que permanecer dentro, como actividades educativas en aulas, como por ejemplo centros comerciales, tiendas que no tienen acceso directamente al exterior, es ayudar a generar ese acceso. Una de las medidas que se había planteado durante la primera vuelta en la campaña era otorgar subsidios y facilidades a todos los negocios para que puedan, por ejemplo, abrir ventilación, espacios de ventilación, teatinas, techos, etcétera. Además de implementar filtros EPA, que son los que se usan en los aviones y no son caros, se pueden fabricar de manera casera, así como alentar también y normar el uso de medidores de CO2. Esta es una práctica que también deriva o deviene del punto que mencioné en mi presentación, en mi prólogo, que tiene que ver con el cuidado de la transmisión por aerosoles, que no ha sido reconocido por la OMS hasta muy recientemente. Entonces, justamente esa dependencia que tenemos de lo que diga la OMS y no nos sentimos empoderados a actuar con nuestros propios criterios científicos, a veces nos pasa la factura y reaccionamos muy tarde. Entonces, una manera, por ejemplo, de trabajar ese tema de los medidores CO que alguien ha preguntado es justamente lo que se está haciendo ya en Europa, en Alemania, por ejemplo, en España. Las escuelas, los negocios, algunos de ellos empiezan a usar estos medidores de CO2, que lo que hacen es una cosa muy sencilla. Te dicen básicamente cuánto aire respirado hay en esa habitación, porque a medida que más aire respirado, mayor cantidad de CO2. Si hay más aire respirado, hay mayor cantidad, no tengo mayor probabilidad de que tengas el virus en el ambiente y que puedas transmitirlo por aerosoles. Entonces, con eso tú puedes setear una alarma que te dice cuando llegas a cierto nivel en el cual ya es altamente probable que ocurra un contagio si es que tienes un número X de personas en la habitación, y esto te fuerza a ventilar, te dice cuándo ventilar, te dice cómo instalar o utilizar, por ejemplo, tus aparatos de aire acondicionado, de ventilación. Entonces hay muchas medidas concretas que se pueden ir trabajando de esa manera, y que yo creo que el principal objetivo sería acelerar el retorno a la actividad productiva en las grandes empresas, por ejemplo, y también acelerar el retorno a las aulas, porque el problema educativo ha sido uno de los más graves, de los más severos, uno de los déficits más tristes que hemos sufrido durante esta pandemia. Y este tipo de medidas, junto a las grandes que ya hemos hablado, que son el sistema de salud, la vacunación, etcétera, creo que nos ayudarían a complementar de una manera muy eficiente el tratamiento de la pandemia hasta que tengamos la situación relativamente controlada, ojalá hacia fin de año. Preguntan aquí, ¿hay alguna medida específica que se pueda aplicar para el resto de regiones en el país, para el resto de departamentos en el país? Especialmente, comenta la persona que pregunta, dada la experiencia chilena que muestra que en la segunda ola ha habido un pico de contagios fuera de la región metropolitana. ¿Hay algunas medidas que tú creas que se pueden aplicar de manera diferenciada para
el resto de regiones? Bueno, las realidades son muy dispares, ¿no? En centros urbanos y en áreas rurales, en poblados alejados en el Perú, tenemos realidades totalmente distintas. El acceso a buenos centros hospitalarios integrados, sistematizados, con sistemas informáticos. El acceso a centros de diagnóstico, con pruebas moleculares de suficiente buen nivel. Y no es que solamente te tomes una vez la prueba molecular, o sea, mientras no estés vacunado deberías poder hacerlo una vez por semana, por lo menos, en cierta periodicidad. Entonces, es un problema al final de infraestructura. Lo mismo que pasa con las vacunas, de hacer llegar las vacunas a las regiones más alejadas del país, eso ha pasado, está pasando recién poco a poco. Nos hemos concentrado primero en Lima. Es muy difícil revertir esa desigualdad, es muy difícil darle prioridad a las regiones cuando el aparato logístico y la infraestructura no están desarrollados. Entonces, yo creo que ese debería ser una prioridad en un próximo gobierno, de tratar de nivelar la cancha para que no se queden atrás las regiones. Una manera, quizás desde el punto de vista de tecnologías sanitarias, de tratar de nivelar esa cancha es, por ejemplo, con una cosa con la que estuvimos trabajando nosotros, que fue, por ejemplo, en el caso de las pruebas moleculares, trabajar con pruebas moleculares rápidas, sencillas, de fácil acceso, que puedan ser transportadas fácilmente. Lo mismo con el tema de las vacunas. Se puede elegir diferenciar la distribución de vacunas para que las vacunas destinadas a zonas alejadas sean justamente esas que no sufren cuando no tienen esas condiciones de ultra refrigeración o congelamiento que requieren, por ejemplo, la de Pfizer, ¿no? Entonces, quizás con una estrategia un poco más diferenciada y con mucho más conocimiento técnico de las posibilidades que existen para cada tipo de estrategia, se podría quizás apuntar a algo más eficiente fuera de Lima. Muchísimas gracias. Doctor Labarca, lo felicitan por su presentación y nos pregunta la persona, digamos, en esta mirada de una estrategia articulada que se necesita, ¿no es cierto?, donde usted ha señalado que... ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, perfecto. perfecto, Sí, sí. perfecto. Donde usted ha mencionado que efectivamente vamos a demorar en tener inmunidad de rebaño porque la vacuna es un proceso no tan rápido. Por un lado, queda población que no se va a vacunar o por desconfianza, por temor o porque los niños finalmente van a ser vacunados, digamos, en el tiempo y va a quedar una población que no logra ser vacunada. Entonces, la persona nos pregunta si es que es posible estimar la influencia de no cumplir con el distanciamiento y con el aislamiento a pesar de tener una buena velocidad de vacunación. Y yo añado ahí qué lecciones nos podría dejar la experiencia chilena que podemos tomar en el país para tener un manejo más adecuado de la pandemia. Bueno, eh, bueno, las preguntas son muy amplias, entonces voy a tratar de responder. Lecciones importantes probablemente es que yo creo que el control de la pandemia radica es muy difícil. Yo creo que es muy difícil. Este es un virus que nos pone en aprieto a todos los países por igual, yo creo. Y algunos pueden salir un poco mejor y otros no tanto, digamos. Entonces creo que es muy difícil controlar la pandemia aún cuando uno puede tener recursos, porque nos pilló a todos de una manera tan rápida que al final no sabíamos si invertir más en test o comprar respiradores para poder ventilar a todos los pacientes que nos necesitaban. Entonces, la inversión que se ha hecho, por lo menos en Chile, en test y en respiradores ha sido enorme. Entonces, yo diría que la estrategia en Chile han ido en tres líneas. Uno, el cuidado personal, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la mascarilla, distanciamiento físico, ¿no es cierto?, uso de alcohol gel y todo lo que sea necesario para el cuidado personal, que yo creo que sigue siendo una herramienta fundamental a la hora del cuidado individual. Luego, en el control epidemiológico pasa a ser muy importante el testeo, la trazabilidad y el aislamiento. Entonces, el testeo tiene que ser lo más amplio posible para tener datos confiables, porque hemos visto que para salir de acá de la región, pero en Europa
la letalidad, o sea, la cantidad de muertos por gente diagnosticada con la enfermedad era súper alta, se moría como un 10% de los diagnosticados. Pero la enfermedad no tiene esa letalidad, tiene mucho menos. Y eso es porque no se hacían los test necesarios. Y después han aumentado, triplicado, cuatriplicado los test de una manera muy importante. Entonces, si uno quiere tener datos confiables, tiene que tener harto testeo. Además, los testeos, por ejemplo, en Chile, nos permiten tener, nosotros hacemos en día 60.000 a 70.000 test PCR por día para una población de 18, 19 millones de habitantes, lo cual es bastante alto, y eso nos permite tener una positividad del orden del 10% y nos permite detectar un 20% de pacientes asintomáticos. Entonces hay un esfuerzo por ir a buscar esos invisibles que Edward nos contaba al principio de su presentación. El testeo entonces es importante, pero no es lo único, y lo más difícil es la trazabilidad. O sea, para poder ser efectivo, tenemos que llegar en el momento en que se hace el diagnóstico, aún antes del diagnóstico. O sea, la persona tiene el síntoma y tiene que ya estar aislado. En estos días tiene que ser así, porque no hay otro virus tampoco. Pero los dos que producen mayor transmisión son, primero, o los tres, por decirlo alguna vez. Primero, los asintomáticos, aquellos que nunca hicieron síntomas. En segundo lugar, los presintomáticos, aquellos que están en la fiesta un día y después el día siguiente empiezan con dolor de cabeza y fiebre y se van a hacer PCR positivo y todos los amigos de la fiesta están todos contagiados. Y los terceros son aquellos que tienen los oligosintomáticos, esos que están trabajando 3 días y al cuarto día de estar con dolor de garganta y molestia respiratoria, que creían que era un simple resfrío, van y se hacen un PCR y está positivo. Bingo, lleva 3 días sintomáticos contagiando. Entonces esos grupos hay que llegar muy rápido. Y entonces, ¿qué pasa? Que para hacer buena trazabilidad tú necesitas muchas personas. Y la trazabilidad puede tratar de contener el brote, si tú lo haces bien, pero tienes que tener una trazabilidad, una capacidad instalada enorme, enorme. ¿Y qué pasa cuando viene la ola? O sea, le pasa por arriba la trazabilidad, entonces tú llamas al paciente y te dice, oye, te fueron a ver y no 3 días y nadie me ha llamado todavía, 3 días después del PCR, y eso pasa. Entonces, al final el aislamiento y las medidas oportunas llegan 2 o 3 días enfermos, el PCR demora 3 días, cuando hay muchos casos los PCR se empiezan a retardar, y cuando llega el PCR, la trazabilidad llega 2 o 3 días después. Entonces todo se retrasa, ¿no es cierto? Entonces la persona, entonces, ¿qué nos pasaba en Chile? Que de un caso COVID terminamos con una familia COVID, todos contagiados en la casa. Entonces eso pasa cuando las olas son muy grandes, entonces uno quiere trabajar. La trazabilidad ha sido muy difícil, ha sido, como llamamos en Chile, el talón de Aquiles que ha tenido nuestro sistema, porque es difícil implementarlo. Cuando en un intento se traspasó a la atención primaria para mejorarla, porque hay que tener como mucha gente disponible para eso. Y por último, el otro sistema, el plan paso a paso, en el cual hemos ido de cuarentena. Las cuarentenas en nuestros países no funcionan tan bien. Yo no he visto, por lo menos en Chile nunca hemos tenido cuarentena como corresponde, porque tenemos problemas con la gente que tiene que salir a trabajar. No es la cuarentena en China, que todos se quedan dentro de su ciudad y nadie sale para ningún lado. Acá la movilidad disminuye en un 20, en un 30%, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la gente tiene que salir. Entonces, no es tan fácil decir, claro, cuarentena es fácil. Y pues si uno hace una cuarentena y la hace bien, controla en 2 semanas el problema, o 3 semanas, como lo hicieron en Wuhan. Pero resulta que acá en los países nuestros es mucho más difícil poder hacerlo, entonces es complejo. Cometimos, por ejemplo, cuarentenas en el Gran Santiago. Imagínese usted en Miraflores, o sea, en Perú, en Lima sería el sector de Miraflores y otro sector aledaño, por ejemplo, no sé, y uno está en cuarentena y el otro no. O sea, ¿tú crees que la gente no cruza de un lado para otro o no cruza, y los que tienen que trabajar de un lado para otro? Entonces, al final del día, las cuarentenas tienen que ser hechas completas para las ciudades, y eso se ha ido corrigiendo, pero después de avanzar la experiencia. Yo te diría, esas son las principales lecciones que hemos tenido, pero creo que no respondí la pregunta original. No, está muy bien, está muy bien. Una pregunta adicional mía, y es que, digamos, en esta mirada
desde la prevención, el tratamiento, ¿no? La prevención, digamos, en términos de distancia social, de aislamiento, etcétera, la vacunación y el tratamiento eh, para aquellos pacientes que todavía, digamos, vamos a ver, para aquellos pacientes que llegan a estar muy enfermos, ¿no es cierto? Que se contagian de COVID y están muy enfermos y terminan en hospitalización o eventualmente son candidatos para UCI. ¿Hay algunos otros tratamientos que estén siendo probados y que sean efectivos para usted, doctor Labarca? Sí. Mira, la verdad es que los pacientes graves son, son muchos, de verdad, que esto nos trae, y los hospitales se transformaron, prácticamente el hospital nuestro se transformó en una UCI. El 80% de las camas eran UCI y muchas de ellas, y la gran mayoría con ventilación mecánica. Entonces, aumentamos la capacidad de ventilar 4 o 5 veces. Y además tenemos, cuando los pacientes están extremadamente graves, hay una cosa que se llama el ECMO, que es que sale y se oxigena a la persona por fuera, que es casi como hacer una diálisis para los pulmones. Imagínate la complejidad de eso pero estamos hablando que hoy en día en mi hospital tenemos gente de 35 años en ECMO. O sea, mira la gravedad, gente muy joven en ECMO. Entonces, entonces pero lamentablemente yo creo que había una discrepancia o una disparidad, por decirlo de alguna manera, súper importante entre los avances en tratamiento para el COVID versus los avances en vacunas. Tenemos 7, 8 vacunas aprobadas en tiempo récord, con efectos impresionantes. Las vacunas con RNA mensajero como Pfizer y Moderna van a marcar un antes y un después de las vacunas porque no hayan habido. Las vacunas como Sinovac, con las eficacias que yo les mostré, es como funcionan normalmente las vacunas, porque usan metodología tradicional y los resultados son tradicionales, pero los de Pfizer nunca se hayan visto. Entonces va a haber un antes y un después en vacunas. Pero el tratamiento, nada, básicamente corticoides en dosis baja, un antiinflamatorio específico que se llama tocilizumab, que es un poco caro, y el remdesivir, que tiene muy poco, que es un antiviral que en realidad nosotros en Chile no lo hemos traído, puede mejorar algunos resultados, pero no cambia dramáticamente los resultados de los tratamientos. Mejora algo la situación. Entonces, nos falta mucho avance en tratamiento. Creo que ahí hay una deuda tremenda. La mayor parte de los otros tratamientos que se han propuesto han sido sin evidencia sólida y en el camino, en la medida que se han ido haciendo estudios de mayor calidad metodológica, se han ido descartando hasta ahora. Pero algunos de ellos todavía no tienen buenos estudios y podría ser que funcionen. Entonces, pero falta todavía, es un proceso que estamos en la mitad del camino, yo creo. Camino por recorrer aún. Esta es una pregunta que nos hacen desde los participantes y que creo que aplica a los tres, cada uno desde su mirada. ¿Cómo avanzamos en promover la digitalización en el sector salud? ¿Qué creen que se necesita para que podamos avanzar? Digamos, por ejemplo, comentan desde tu mirada para el teletrabajo, podría ser importante tener un DNI electrónico que facilite la firma digital de los servidores públicos, pero también, Cristian, desde tu mirada, podría ayudar muchísimo a tener datos más rápido, ¿no? Que permitan la toma de decisiones. Y también, doctor Labarca, de repente, ¿qué experiencias tienen en Chile que nos permitan avanzar hacia la digitalización, tanto de la ciudadanía para promover una ciudadanía digital como en el mismo sector salud? Si quieren voy primero. Sí, Por favor. Dale. Dale. Ok, o sea, déjame aprovechar esa pregunta para decir algo un poquito más amplio sobre la importancia de la información, que no es lo mismo que el uso de evidencia, ¿no? En el caso de salud, em, digamos, de manera un poco caricaturesca, la salud moderna está echando
mano de manera ya efectiva, seria, digamos, con resultados muy grandes, a herramientas que, digamos, curiosamente se llaman de inteligencia artificial, ¿no? Pero eso va obviamente más allá de detectar, de que la computadora detecte mirando los rayos X anomalías con riesgo, y en realidad se extiende a todo, ¿no? Hay algunos ejemplos más famosos, pero el manejo eficiente de la información que nos podría ayudar a detectar algunas poblaciones que tengan riesgo especial de alguna enfermedad, hasta el ejemplo inicial que dije, que es que a un paciente se le puede detectar de manera más temprana algo con ayuda de estas herramientas, requiere, o sea, es elemental que la información de los records y también de los exámenes pueda formar parte de un sistema de información moderno y no tan fragmentado como está, ¿no? Hay un montón de retos legales y también tecnológicos y económicos quizá para lograr eso, pero el mensaje yo creo que hay que empujar es que no se necesita digitalización solamente para que sea más fácil sacar la cita y para que sea más fácil mandarle el recordatorio y para que sea más fácil que te atiendas en establecimiento A y luego en el B y en el C si viajas, sino hay una ganancia mucho mayor allá afuera con las herramientas actuales de la inteligencia artificial, eh, para aprovechar, para anticipar brotes, para anticipar posibles riesgos de salud pública. Entonces yo creo que por ahí hay una ganancia enorme. Y la respuesta de cómo hacerlo en mi opinión, eh, digamos, más sencilla de lo que nos venden usualmente, ¿no? La respuesta, en mi opinión, es más voluntad que una restricción económica. En realidad, un sistema de digitalización cuesta dinero, sí, pero es el orden de magnitud del beneficio respecto a lo que cuesta, es, no sé, un orden de magnitud mayor o 2 órdenes de magnitud mayor. O sea, no hay comparación, es un no-brainer, como le dicen. Hay que hacerse ya, y lo que falta es voluntad y un poco de visión, nuevamente volviendo al punto que hacía inicialmente, de estos servidores públicos, autoridades, que puedan identificar ese valor tan grande que existe en esas herramientas. Muchísimas gracias, Cristian. Ed, Bueno, yo pienso parecido, pero no tan parecido en este aspecto, Chris. Por supuesto, visión, voluntad, por supuesto, medios económicos para lograr estos sistemas. Y claramente, cuando hablamos de unificación de sistemas y de digitalización, necesitamos el hardware y el software, necesitamos sistemas informáticos, necesitamos servidores, necesitamos dar personas. Pero ahí viene un tema que creo que siempre se nos escapa y que nos recuerdan cada 5 años las elecciones en el Perú. Todo esto que estamos hablando es aplicable a Lima y podremos fácilmente en 2 años o menos tener un sistema integrado en una gran ciudad que funcione como funciona en Alemania o Inglaterra. Pero 2/3 del país no tienen esa posibilidad. Y sin ir más lejos, uno puede comprarse los servidores, puede contratar los expertos, puede traer el software, pero si no tienes un acceso a Internet en todo el país, no vas a lograr mucho. Si no tienes energía eléctrica donde conectar esa computadora, tampoco vas a llegar muy lejos. Entonces la solución realmente claro, todo lo obvio que hemos discutido, pero también los aspectos de infraestructura y logística básicos que son un déficit por el problema de disparidad de crecimiento y desarrollo en nuestras regiones. Entonces, la respuesta es mixta. Yo creo que sí, en centros urbanos probablemente funcione relativamente bien si tenemos la visión y la voluntad, pero mirando un poquito más allá, si no queremos que vuelva a pasar lo que hemos visto en la pandemia, que soluciones llegan rápido a Lima y el resto del país vive ola tras ola y los muertos son incontenibles, tenemos que empezar a priorizar el trabajo fuera de la capital y fuera de las ciudades. así es, aunque hay varias cosas que se pueden ir avanzando con lo que tenemos ya al día de hoy, ¿no? Y como tú dices, Lima podría estar completamente digitalizado y no lo está.
Así que ahí creo que efectivamente las dos visiones se deberían de articular, ¿no? Doctor Labarca, desde Chile, eh, ¿qué lecciones Uf, podemos obtener? hay muchas lecciones, hay mucho tema. O sea, como alguien me dijo al principio de la pandemia, un psiquiatra me comentó, me dijo que la pandemia son tremendos, traen tremendos cambios sociales que van a quedar para el futuro. Y lo mismo que estamos haciendo ahora era inimaginable antes de la pandemia. Lo que estamos haciendo ahora no era, y hoy es parte del día a día nuestro. Ya tenemos el cambio de los Zoom que nos acercan de un país a otro, que antes para trabajar y reunirme con la gente con la cual hacía proyectos, teníamos que viajar de un lado para otro para juntarnos y conversar, y hoy día ya, no, ya eso murió, cambió. Lo segundo, nos vimos hay un doctor muy activo en nuestro grupo, en nuestra universidad, que hacía rato que venía revolviéndola, encima alguien que insiste con el tema de la telemedicina. Y algunos doctores le firmaron, qué sé yo, y lo apoyaron porque encontraban que había futuro. Pero resulta que la telemedicina la tuvo que montar para 600 médicos en 3 semanas. En 3 semanas trabajaron ingenieros, gente de computación, de informática. En 3 semanas subieron a 600 doctores a plataformas digitales con telemedicina, con receta electrónica, integrado con la ficha clínica y con los exámenes de laboratorio. Eso ya lo teníamos, pero integraron el Zoom con eso, integraron todo el sistema para que los pacientes se pudieran conectar. Entonces, es un cambio increíble, y eso se hizo por la necesidad en 3 semanas. 600 doctores en telemedicina. Y yo todavía sigo viendo telemedicina y creo que voy a seguir de por vida haciendo telemedicina. La gente de regiones, yo controlaba pacientes que venían de Punta Arenas, 3 horas en avión de Santiago, de Punta Arenas a Santiago a verme para tener media hora de consulta. 1 hora de consulta. Si uno quiere darle un trato ya más preferencial, digamos 1 hora de consulta. Pero un viaje de 3 horas en avión para ver un doctor y después, no, generalmente aprovecha para hacer otras cosas. Eso. Pero hay mucho más que eso. Hay mucho más que eso. Hemos visto el mundo de los ingenieros. Los ingenieros se metieron en el tema del COVID de una manera increíble. El tema de las ventilaciones, los aerosoles, están los ingenieros trabajando y estudiando todo ese sistema de ventilación. Está el tema de los matemáticos, las bases de datos, los matemáticos y todo el tema que tiene que ver con las bases de datos que se están creando para la visibilidad y para la toma de decisiones. Eso es impresionante cómo los matemáticos se tomaron el tema. Todo lo que es la evaluación de la movilidad en épocas de cuarentena, cuánto se reduce la movilidad, etcétera, sacar toda esa información. Entonces, los matemáticos ahora integrados con nosotros, hoy en mi departamento está la enfermera que trabaja conmigo, que ha sido, junto conmigo hemos estado asesorando en muchos lugares, en muchos temas, pero al lado había una ingeniera estadística que está trabajando con nosotros en proyectos de investigación, ya incorporada a un departamento médico, y así hemos tenido, ¿no es cierto? Estamos viviendo una revolución de un acercamiento todas las interdisciplinas, todas convocadas a esto. Y los matemáticos ahora hablan de medicina como mejor que uno, digamos, en temas de movilidad y efectividad de las cuarentenas, etc. Es increíble. Yo creo que bueno, las pandemias nadie las quiere, nos trae mucho sufrimiento, dolor y gasto económico, pero también nos dejan algunos crecimientos. Yo creo que en esta área, Yanis, sí hay crecimiento. Así que van a quedar varios productos después de esta pandemia, productos buenos. Muchísimas gracias por esta tremenda conversación. La verdad que la he disfrutado muchísimo. Gracias a cada uno de ustedes, doctores Labarca, especialmente a ustedes de Chile, por el horario, que sé que es más complicado. Agradecer a todos los participantes, a Videncia Consultores por la oportunidad de tenerlos hoy, así como a Roche, que ha auspiciado el evento.
Les agradezco muchísimo y esperemos pronto poder estar nuevamente reunidos para sacar más lecciones que podamos aplicar al país. Gracias Hasta también. luego. Un placer. Muchas gracias, ha sido un placer enorme poder compartir todos estos pensamientos con ustedes. Igual aquí. Gracias. De verdad, gracias por todo. Gracias. Chao, Cris. Un abrazo. Mucho éxito a Chao. todos. Gracias igualmente. Hasta luego.